Y sabes, creo que lo que te voy a hablar hoy va a ser algo que va a terminar incomodando principalmente a tu carne o a nuestra carne, ¿verdad? Y es un tema que no a todos nos gusta, es un tema que puede salir igual, con la misma actitud, con la misma línea de pensamiento, o puedes aceptarlo y decir, lo voy a hacer no porque el pastor lo dijo, sino porque la Escritura lo dijo, ¿verdad? ¿Sabes? Este tema creo que muchas veces es más fácil poner ciertas excusas o aferrarnos a un estilo antes que estar dispuestos a ceder a algo nuevo y diferente. Y te estoy hablando del tema de la alabanza, y en especial a la alabanza congregacional, a la alabanza que hacemos juntos como iglesia, al momento que acabamos de tener hace un instante, ¿verdad? Y como te decía, muchas veces nos resulta más fácil, más cómodo, más conveniente aferrarnos a un estilo, a no salir de nuestra zona de comodidad, que realmente buscar la manera de participar y de involucrarnos en esto que la Escritura nos ordena. Y quiero que veas lo que dice David en el Salmo 34, versículos del 1 al 3. Voy a darle lectura esta mañana nada más. Pudiéramos sacar tanto de este salmo, pero me voy a enfocar en estos primeros versículos. Dice David, Salmos 34 del 1 al 3. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una sola voz su nombre. Su nombre, y sabes, creo que son de esos salmos que son más fáciles de leer que de ejecutar. Son de esos salmos que son más fáciles de aprenderte y de memorizarte que realmente caminar, especialmente en una temporada continua, en una temporada de tiempo. Yo recuerdo que uno de los propósitos que hice en este año fue aprenderme la mayor cantidad de versículos posibles, y he trabajado en ello, ¿verdad? Propósitos no se cumplen de manera milagrosa, ¿no? Propósitos se hacen realidad cuando eres intencional. Entonces he podido trabajar en esto, y uno de los primeros versículos que me aprendí fue este, ¿no? Y fue mi error. Fue mi error porque creo que Dios dijo, ok, ¿quieres aprenderte esto? Pues no nada más lo vas a aprender, lo vas a vivir, ¿verdad? Hubiera aprendido, no sé, Dios prosperará al justo, ¿verdad? Y nada. Pero sí, es un versículo que lo aprendí, pero ¿cómo me ha costado caminar en él? Bendecir, alabar, engrandecer el nombre de Dios en todo tiempo, en medio de circunstancias malas, en medio de circunstancias buenas, en medio de tiempos complicados, en medio de tiempos de prosperidad, porque sabes, muchas veces podemos estar atravesando por cualquiera de estas dos temporadas, pero si tu corazón no está bien, no importa si estás atravesando por bendición, no vas a alabarlo. Si tu corazón no está bien, no importa si estás pasando por angustia, no vas a alabarlo. Entonces no es un tema de que las cosas vayan bien. Sí, es más fácil a veces, cuando las cosas van bien, voltear y darle gracias a Dios y decirle gracias Dios por esto. Pero cuando las cosas van mal, creo que se complica todavía un poco más. Y este salmo, como lo leí al principio, es un salmo que nace
de una temporada en que David está atravesando por un momento de angustia al saber que existía el riesgo de morir a manos del rey Abimelech, rey de Gat, ¿verdad? Y puedes leer esta historia en 1 de Samuel capítulo 20, que es exactamente lo que ocurre, pero dice que David, escapando de Saúl, llega a esta región de Gat y el rey se entera que David está ahí y es traído delante de la presencia del rey, y la probabilidad de que David muriera a manos de este rey de Gad, de Abimelech, era tan grande que dice el texto que se finge estar loco, ¿verdad? Dice el texto que se empieza como a convulsionar, ¿no? Y a echar espuma por la boca y a actuar todo mal, ¿no? Las ropas todas sucias, y lo ve el rey de Abimelech y dice: ¿este es David? De este es del que tienen tanto temor, de este hombre es del que se escribieron canciones que Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. ¿En serio a esta cosa le tienen temor? Y dice el rey: déjenlo ir, no representa ningún riesgo. Y de esta manera David logra escapar, ¿verdad? Es curioso que muchas veces aquí les decimos: oye, ayúdame a hacer esto. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Haz de cuenta que fue lo que hizo David. Utilizó esa estrategia para poder escapar del rey Abimelech, ¿verdad? Entonces es curioso que vemos que podemos usar la astucia aún para este tipo de cosas. Ahora, más allá del momento que David está atravesando y del momento en el cual David escribe esto, que desde luego es importante, pero quiero recordarte esto: hablar de David es hablar de un hombre que la Escritura lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, David era conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, no porque no cometiera errores. De hecho, una de las grandes cosas por las cuales recordamos a David es por su pecado, ¿verdad? Es por que paternalmente no supo criar a sus hijos de manera adecuada. No juzgó con justicia la violación de un hermano o de uno de sus hijos a sus hijas, ¿no? Vemos grande pecado en la vida de David. Entonces, cuando la Escritura habla de un corazón conforme al corazón de Dios, no está hablando de un corazón perfecto, pero está hablando de un corazón que en determinados momentos era tan cercano al corazón de Dios. Era un corazón que, como lo mencionábamos al principio, estaba tan afinado al tono del corazón de Dios que para David estabas dispuesto a alabar y engrandecer el nombre de Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier temporada. Y quiero que medites en esto, porque la alabanza es un fruto que nace de un corazón agradecido. Alabanza es algo que nace como fruto de un corazón que está agradecido. Alabanza nace cuando tengo la capacidad de reconocer las bondades de Dios en mi vida. Cuando yo puedo ver eso, cuando yo puedo ver que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel, cuando yo puedo ver que a pesar de mis errores, de mi pecado, Dios me ha perdonado, entonces de mi corazón brotarán ríos de alabanza. Entonces eso significa que mi alabanza no se limita a tan solamente una forma
que mi alabanza, que mi adoración no se limitan de manera exclusiva a un solo aspecto. Al contrario, la alabanza a Dios tiene tantas manifestaciones diversas que no podemos sacar o no podemos ignorar el hecho de que abrir mi boca para declarar la grandeza de Dios a través de un canto es tan importante, es tan esencial como lo es una vida que alaba y que bendice y que glorifica a Dios en obediencia. Es lo mismo, están en el mismo nivel. Si pudiéramos poner en niveles, Quique, ¿qué es más importante? ¿Alabar a Dios con mi obediencia o alabar a Dios con un cántico un domingo en la mañana? Y la respuesta es, no hay niveles. La respuesta no es, mira, esto es más importante que esto. No, tenemos que ponerlo en el mismo nivel. Sí, obviamente, y Dios mismo lo declara en determinado momento cuando le dice a Samuel, a Saúl, ¿qué crees que prefiero? ¿Tus cánticos o tu alabanza o tu obediencia? Y Dios dice, sí, quiero tu obediencia, pero no podemos sacar, no podemos ignorar, no podemos dejar de lado el tema que alabar y engrandecer el nombre de Dios a través de nuestra boca, con un cántico, con salmos, con himnos, es parte fundamental de eso. De hecho, una vida que tiene como prioridad alabar a Dios con su obediencia, no tendrá problemas ni buscará excusas para no abrir su boca y alabar apasionadamente con su voz, porque corazón y boca están conectados. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si en tu corazón hay gratitud, si en tu corazón hay esta gratitud porque has podido experimentar la bondad, la fidelidad, el amor, la gracia, el perdón de un Dios bueno, si hay eso en tu corazón, entonces será manifestado a través de tu boca. Y por eso me encanta que David lo dice, ¿verdad? Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una sola voz su nombre. ¿Sabes? La alabanza no es algo que hacemos. Alabanza es lo que somos. Déjame repetir eso. Alabanza no es lo que hacemos. Alabanza es algo que somos. Fuimos diseñados para alabar. Fuimos diseñados para engrandecer el nombre de Dios. A consecuencia del pecado hemos engrandecido otras cosas, nos hemos engrandecido a nosotros mismos, pero cuando estamos en Cristo regresamos a nuestro origen, regresamos a los primeros frutos y tenemos la capacidad de poder nuevamente alabar y engrandecer el nombre de Dios. Y sabes, esto no es para todos. Debo reconocer también eso. Yo no puedo demandar de alguien que no ha probado, que alguien que no ha experimentado la bondad de Dios en su corazón. Yo no puedo demandarle que alabe y que bendiga y que glorifique el nombre de Dios de manera apasionada, porque es un fruto, es consecuencia de. No es algo fingido, ¿no? Creo que de ahí viene la molestia de Dios en cuanto al tema de Saúl y su alabanza, que no era algo de corazón, que era algo fingido. Pero si tú estás en Cristo, si tú has entregado tu vida, si tú eres parte de su cuerpo, si Dios te ha sembrado en una iglesia, si Dios te ha hecho despertar a una nueva naturaleza, entonces, ¿sabes? No hay excusas para no participar de esto.
porque alabanza no es lo que hacemos, alabanza es lo que somos. Y alabar con mi voz es simplemente una pequeña manifestación visible. Alabar con mi boca es una pequeña manifestación palpable y audible de lo que ahora somos en Cristo. Y me encanta porque esta palabra alabanza que David decide utilizar aquí tiene una raíz en el hebreo que se traduce como engrandecer, aclamar o elogiar la excelencia de algo o de alguien, en este caso de Dios. Y déjame aclarar esto porque me han preguntado, a lo mejor es tu duda también, y créeme, no es una persona, van 2 o 3 personas que se acercan conmigo y me preguntan, Quique, ¿por qué de repente dices, esta palabra del griego, esta palabra del hebreo y tiene un significado tal, como en este caso? Voy a tratar de explicarlo. Espero no hacerte más bolas, pero antiguamente, en tiempos en los que se escribió la Biblia, el lenguaje que tenía no era tan amplio, no era tan vasto, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos sinónimos para determinadas cosas, o nuestro lenguaje se ha ampliado de tal manera que tenemos la capacidad de nombrar una cosa de diferentes maneras, ¿verdad? No sé, no viene algo a mi mente en este momento. Automóvil, carro, ¿verdad? Y usamos sinónimos para referirnos a diferentes cosas. Camioneta, ¿verdad? Troca, no sé. Una idea con diferentes nombres. Y lo mismo pasaba aquí. El idioma original, el idioma en el cual está escrito la Biblia, ya sea hebreo, arameo o griego, era muy limitado. Entonces, al no saber cómo nombrar determinadas cosas de manera más específica, utilizaban algo general para poder referirse a esa cosa. Entonces, conforme avanza el tiempo, conforme avanza el lenguaje, conforme los estudiosos van interpretando los textos originales, van comprendiendo y diciendo, aunque el autor utilizó esta palabra, lo que realmente quería decir era esto, ¿no? Lo que realmente quería decir era esto de manera más específica, ¿verdad? Otro ejemplo, probablemente lo has oído, la palabra doulos, ¿verdad? En el griego, que significa esclavo, ¿verdad? Pero si vamos ahora a la intención del autor original, al utilizar la palabra doulos, no quería decir simplemente un esclavo, quería decir un esclavo por voluntad propia. Un esclavo que había elegido, aunque tenía la libertad de irse, continuar siendo un esclavo por su propia voluntad. Entonces esa es la explicación, espero que te haya quedado un poquito más claro de por qué a veces utilizamos palabras que tenemos que traducirlas o darles un sentido más amplio, ¿verdad? Como en este caso, la palabra alabanza es engrandecer, aclamar o elogiar la excelencia de algo. Entonces, no sé si puedes ver lo profundo de esto. Porque eso quiere decir que la respuesta natural de nuestra alma, al verdaderamente contemplar la excelencia de Dios, al contemplar la bondad de Dios, tiene que ser alabarle, tiene que ser proclamar con asombro las grandezas de Dios. Ahora, ¿cómo alabas? ¿Cómo es tu alabanza un domingo en la mañana? ¿Hay alabanza en tu corazón? Un domingo en la mañana, estoy hablando de este tiempo específico. A lo mejor tú dices, Quique, yo en mi casa pongo mi música y yo alabo,
yo no necesito venir un domingo en la mañana a hacerlo aquí. Ok, está bien, es perfecto, no voy a cuestionar eso, no voy a decir sí, no, está bien, está mal. Si tú haces eso, perfecto, gloria a Dios. Somos llamados a hacerlo. Pero sabes, creo que si tienes ese hábito de intencionalmente dedicar un tiempo a la semana a alabar en lo secreto, de alabar en tu cuarto, de alabar en tu lugar, de alabar en donde sea, no tendrás problemas de venir y hacerlo aquí también. Al contrario, cuando tú haces eso, cuando tú tienes ese hábito de alabar, de cantar, de disponer un tiempo para hacerlo donde sea, mientras vas manejando, mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás caminando, si tú tienes ese hábito, hacerlo aquí va a ser un deleite, va a ser un gozo. Ver que no eres el único, la única que tiene ese mismo hábito. Y vas a decir, como decía David, exaltemos a una sola voz su nombre. Une tu voz a mi voz y engrandezcamos el nombre de Dios. Pero lo que haces en secreto, lo que haces en privado, se manifiesta en público y es bíblico. Entonces, ¿cómo está tu alabanza hoy? ¿Cómo está tu alabanza aquí? ¿Cómo está tu alabanza en lo secreto? Entonces quiero que medites en esto. Porque eso quiere decir que la alabanza es un instrumento que, aunque no es el único, aclaro, y quiero dejar bien claro eso, la alabanza, aunque no es el único instrumento que tenemos para poder alabar el nombre de Dios, sí suma para materializar y para darle forma a la pasión que mueve a nuestro corazón por Jesús. Por eso dice David, engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos juntos, exaltemos a una sola voz su nombre. Quique, pero es que yo canto bien desafinado y me da pena. Quique, es que yo soy arrítmico y no, cuando dicen que aplaudan, aplaudo todo diferente y me da pena. Mira, créeme que los que estamos aquí por gusto y porque nos interesa estar aquí, y no vamos a criticar eso. Al contrario, vamos a darle gracias a Dios porque a pesar de nuestra arritmia y de nuestra voz desentonada, tenemos el valor y la valentía de cantar. Y se escucha hermoso cuando todos cantan. Es de las cosas que yo más disfruto escuchar, cuando se oye a la congregación cantar. Ahora imagínate cómo se goza el corazón de Dios de escuchar en Pan de Vida. ¡Hey! Shh. En Pan de Vida están alabando. Quiero escuchar lo que mi pueblo está diciendo. Quiero escuchar cómo en Pan de Vida están engrandeciendo a una sola voz mi nombre. Escuchen, escuchen. Y deleitándose a Dios con tu voz y mi voz, exaltando su nombre juntos. ¿No te apasiona eso? ¿No te motiva eso a participar? Ahora, quiero que notes esto, porque lo que David nos enseña es que para un corazón conforme al corazón de Dios, su alabanza no está condicionada, su alabanza no está limitada, su alabanza no está restringida a determinados momentos, sino que es algo que es constante y que permanece sobre cada temporada por la cual está atravesando.
Es una alabanza que a pesar de los desafíos que tenga por delante, las tormentas por las que tenga que atravesar, o por lo apacible y tranquilo que sea el mar por el cual esté navegando, permanece para engrandecer y exaltar el nombre de Dios. Por eso dice David, su alabanza, su gloria, estará de manera continua, constante en mi boca. Porque aún sobre las pruebas, aún sobre las luchas, aún sobre las pérdidas, aún sobre las desilusiones que tengamos que enfrentar en nuestro caminar diario, la excelencia y la grandeza de Dios no cambian. No cambian. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo Dios. Por lo tanto, mi alabanza debería de ser tan apasionada y continua como cuando llegan las bendiciones y todo marcha en paz. Y sabes, personalmente, como te decía al principio, Dios me ha estado retando bastante con esto, porque contrario a lo que muchas veces me gusta creer, contrario a lo que muchas veces siento, es cuando vienen esas temporadas en las que las circunstancias son contrarias a lo que yo espero. Es en esos momentos de dificultades, justo ahí, que la alabanza que fluye de mi corazón debería de sonar con mucha mayor fuerza y pasión. En el momento de angustia, en el momento de prueba, en el momento de tormenta, mi alabanza debería de resonar y de hacer cimbrar este lugar. Entonces es probable que lo que hoy estás viviendo, escucha esto, es probable que lo que hoy estás atravesando es una oportunidad para que puedas dar esos frutos de alabanza que anuncian la grandeza y la bondad de Dios. Porque alabanza no es algo que haces. Alabanza es lo que eres. A.W. Tozer, un teólogo muy importante y escritor de varios libros, hablando del tema de la alabanza, él dijo que Dios creó al hombre como su instrumento musical especial para que le ofreciera una alabanza apasionada. Dios creó al hombre como su instrumento musical especial para que le ofreciera una alabanza apasionada. Por eso para David y en general, para todo el pueblo de Israel, alabar era un asunto súper importante. Y de hecho quiero que veamos algo muy práctico, algo a donde vamos a poder aplicar la alabanza el día de hoy. Y acompáñame a 2 de Corintios 20, por favor. 2 de Corintios, perdón, 2 de Crónicas. 2 de Crónicas. Versículos 1 y 2, nada más. Y vamos a leer 1 y 2, luego vamos a ir brincando a otros pasajes, pero quiero comenzar ahí. 2 de Crónicas, versículo 1 y 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver con alabanza? Si te fijas, dice o comienza diciendo el versículo 20, pasadas estas cosas, ¿no? La pregunta aquí es, ¿qué cosas? Por cuestiones de tiempo no vamos a leerlo todo, pero déjame darte un breve contexto de lo que está pasando aquí. Para este tiempo, David ha muerto y pone a cargo del reino a uno de sus hijos. Comienza a hacer determinadas políticas, determinadas cuestiones políticas y sociales con los cuales muchos no están de acuerdo, lo cual se genera una división.
y se crean dos territorios, el territorio del norte, que es conocido como Israel, y el territorio del sur, que es conocido como Judá, del cual Josafat, el personaje que se menciona aquí, es el rey. Ahora, Josafat, a diferencia de reyes anteriores, era un rey que gobernaba con justicia, porque dice la Escritura, el temor de Jehová estaba delante de él. Por lo tanto, pasó a la historia después de David como uno de los reyes que luchó en contra de la idolatría en la cual el pueblo había caído una vez más, ¿verdad? Si leemos el capítulo 19, un capítulo anterior, encontramos que durante su reinado Josafat se había dedicado a destruir los altares y los lugares altos que se habían levantado en años atrás. Levantó jueces en todas las ciudades ordenándoles que juzgaran con justicia cualquier caso que se presentara y que tuviera que ser juzgado. Pero una de las cosas más importantes y que fue lo que provoca el éxito, por así decirlo, de Josafat fue que se dedicó a levantar o reavivar el ministerio de los levitas y de los sacerdotes, poniéndolos como una prioridad a servir como instrumentos para guiar al pueblo de Dios en adoración y en el conocimiento de los mandamientos. En otras palabras, Josafat hace que el pueblo una vez más vuelva a la adoración y vuelva a los mandamientos que habían dejado a consecuencia de su idolatría. Entonces era un tiempo en el que el territorio gozaba de paz, de un buen gobierno, de justicia, y espiritualmente estaban volviendo a la adoración del Dios verdadero. En otras palabras, estaban viviendo lo que tú y yo llamaríamos una buena temporada, una temporada de prosperidad. Pero si te fijas, es justo en medio de esta buena temporada que los moabitas y los amonitas se levantan para hacer guerra en contra de ellos, lo que provoca que esa paz se rompa y se comience a generar tensión y temor entre ellos, entre el pueblo. De hecho, el versículo 3 del capítulo 20 dice: entonces él, es decir, Josafat, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo el pueblo. Entonces, es una situación en donde las circunstancias comienzan a generar temor en el corazón de Josafat y de todo el pueblo, porque su ejército simplemente no tenía la capacidad de poder hacer frente a los aliados que se habían unido para poder venir y luchar en contra del pueblo de Israel. Entonces, la amenaza que Josafat tenía por delante obviamente era una amenaza que superaba sus fuerzas, sus recursos, su capacidad, lo que los colocaba en una posición de peligro. Y quiero que vayamos al versículo 15, que es la clave de todo esto. Mira lo que dice versículo 15 al 24. Y dijo Josafat: oíd Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Y marca eso, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jerusalén. No habrá para qué peleen vosotros en este caso. Párense, estén quietos, y vean la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá, Jerusalén, no temas ni desmayes.
Salid mañana contra ellos porque Jehová está con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para, ¿qué? Alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y ¿qué? Alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y serán prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantaran y alabaran a Jehová, vestidos de ornamentas sagradas, mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Te das cuenta? Es bastante interesante, es bastante profundo esta escena. Está todo un ejército esperando a pelear en contra del pueblo de Israel, pero Josafat manda cantores. Dice: hey, cantores, levántense, canten fuerte, canten a una sola voz, proclamen la grandeza del Dios que está con nosotros. Y dice que después de que hacen eso, Dios confunde de alguna manera a los ejércitos, y en lugar de luchar en contra del pueblo, comienzan a luchar entre sí. Y ya ni siquiera ellos tienen necesidad de luchar. Ya cuando ellos van al campo de batalla, encuentran que todos sus enemigos han caído muertos. Ahora, si recorremos las diferentes historias en las que la Biblia nos relata desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que los métodos que Dios decide utilizar para muchas veces utilizar o mostrar su poder, en ocasiones llegan a ser bastante extraños. Muchas veces Dios decide moverse de maneras que van a escapar de nuestra lógica, de nuestro razonamiento, de nuestro entendimiento. El problema es que como salen de esto, como salen de una caja en la cual hemos decidido que Dios tiene que estar ahí. Cuando Dios decide hacer algo diferente, decimos: no, eso no fue Dios. No, Dios no puede estar ahí porque no entra en mi lógica. Dios no puede estar ahí porque eso no tiene sentido. Y creo que la alabanza es una de esas cosas que muchas veces terminamos pasando por alto y que no le damos el peso y la fuerza que debe tener en nuestra vida, por menospreciar o quizá por no entender que a través de ella Dios se mueve y Dios hace milagros. No, tal vez no como el que acabamos de leer aquí, pero Dios se mueve en la alabanza. Y cuando Dios se mueve, cualquier cosa es posible. Cuando la presencia de Dios se mueve, no hay nada que no pueda hacerse realidad. ¿Hay algo imposible para mí?, dice Dios. Y no sé si puedes imaginar la escena.
Pero yo me imagino a la gente de Josafat planeando la estrategia, diciendo, mira, están acá, están acá, están acá, están acá, vamos a atacar de esta manera, vamos a mandar primero a los de espada, vamos a mandar primero a los que tiran el arco. Y de repente Josafat interrumpe y dice, no, ¿sabes qué? Yo tengo una mejor estrategia. Vamos a mandar a los cantores primero. Vamos a alabar en primer lugar. Vamos a engrandecer el nombre de Dios como una prioridad. Vamos a mandar a estos hombres que vayan alabando y que vayan celebrando la victoria. ¿Por qué? Porque para Josafat el que los cantores fueran al frente, alabando y celebrando, era una expresión de su fe y una declaración de victoria. A pesar de que su ejército ni siquiera había pisado el terreno de batalla, él confiaba y creía que la victoria estaba por llegar. Porque si te fijas una vez más en el versículo 15, tienen esta promesa: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. No es esta tu guerra, sino la guerra de Dios. Entonces necesitamos entender esto, porque cuando aprendemos a hacer de la alabanza una prioridad y un deleite, entonces entramos a un terreno en el cual va a ser posible poder experimentar el poder y la fidelidad del Dios que ha prometido pelear por nosotros. Porque no es nuestra guerra, es de Él. El problema es que muchas veces nos enfocamos tanto en la batalla. Muchas veces las circunstancias nos llevan nos absorben de tal manera que dejamos que la lucha controle nuestras emociones, que dejamos que la lucha controle nuestro ánimo, nuestra prioridad, y olvidamos que hay algo llamado alabanza, la cual Dios diseñó y nos dio acceso a ella para deleitarnos y gozarnos mientras llega la victoria. Y quiero que medites en esto para terminar. Pero ¿cuántas veces has experimentado la derrota ante la prueba? ¿Cuántas veces el desánimo te ha controlado o las dudas han inundado tu corazón por menospreciar o ignorar la fortaleza que hay cuando dispones tu corazón en alabar y engrandecer el nombre de Dios? Porque sabes, desánimo y alabanza no caben en un mismo corazón. Temor y alabanza no caben en un mismo corazón, porque con tu alabanza terminas ahogando el temor que ha inundado tu corazón, o el temor termina por ahogar tu alabanza. Pero no caben ambas cosas en un mismo corazón. Entonces, ¿con qué estás llenando tu corazón el día de hoy? ¿Qué cosas estás permitiendo que llenen tu corazón? Temor, duda, confusión, enojo. ¿O estás permitiendo que alabanzas broten de tu interior? Entonces no sé qué vienes cargando el día de hoy. No sé qué prueba. No sé en medio de qué batalla estás el día de hoy. Si lo que hoy estás viviendo ha superado tus fuerzas, si lo que hoy estás viviendo está superando tu ánimo, tus recursos, tu energía, pero quiero animarte y recordarte que el mismo Dios que peleó por el pueblo, exactamente el mismo Dios que se describe aquí y que le dio la victoria a un pueblo, es el mismo Dios que está contigo hoy, y que la batalla no es tuya, sino de Él. Cambia tu lucha por alabanza. Cambia tu lucha por alabanza. Aprende a alabarle. Aprende a engrandecer su nombre. Participa de la alabanza.
Y es posible que la victoria que tu alma anhela ver llegue después de un momento de alabanza, como ocurrió con el pueblo. Pero cambia tu lucha por alabanza.